Hace unos días se estrenó la nueva serie de Netflix llamada La Búsqueda. Bueno, en realidad es una serie de series, o sea, no sé cómo explicarlo. Es como que son como Narcos México, así más o menos, pero mal hecho. Pero el punto es el siguiente: se estrenó la nueva serie que se titula La historia de un crimen, La Búsqueda, que relata la historia de una noticia que fue muy sonada hace unos años, el 2010, o sea, hace 10 años ya. Se trata de la niña Paulette, que para el que no sabe la historia, ahorita los voy a resumir, pero el punto es que sacaron una serie y bueno, la gente está es mucha polémica por esto porque la serie se hizo en tono de novela y dicen que es una falta de respeto. Así que lo que vamos a hacer hoy es analizar bien la serie y decir si es buena y si en realidad sí es una falta de respeto. Había una niña de una familia bien acomodada en una de las zonas más seguras del Estado de México que desapareció. Entonces desapareció por 8 días en las que nadie sabía nada de la niña. ¿Cómo fue la mañana que se dieron cuenta que Paulette había desaparecido? Nos reunimos todos del domingo, acosté a mi hija y al otro día ya no estaba en la cama. Pueden resultar ser víctimas en el caso de la desaparición de Paulette Guevara, quien extrañamente desapareció de su habitación en uno de los fraccionamientos más seguros en el municipio de Huixquilucan. Y mágicamente apareció entre la parte de madera de su cama y el colchón. O sea, en un hueco de como unos, ¿qué te digo? 30 centímetros más o menos. Y hay que recordar que es una niña de 4 años. Se percató de un olor extraño, un olor a humedad. Jorge Rojas González entra al cuarto, empieza a revisar, levanta la colcha de la cama y con lo que se encuentra es el cuerpo de la menor. Aquí viene lo extraño en esta historia porque normalmente, o sea, las autoridades dicen lo que pasó y más o menos te lo crees, pero aquí hay unas inconsistencias. Para empezar, entraron las policías al cuarto y lo registraron por completo para encontrar a la niña. Y aparte, entraron con perros. ¿Cómo no se dieron cuenta de que había alguien ahí? Aparte, hay gente que durmió en ese cuarto, ¿no? La mejor amiga de la mamá durmió ahí. Es imposible que no se hayan dado cuenta de que existía un olor alguno de esos 8 días por la descomposición del cuerpo. O sea, no tiene mucho sentido. Y ahí es donde nace la incertidumbre. O sea, la historia es, más o menos en resumen, es esa. Evidentemente, como no hay pruebas y todo el caso se desestimó, los papás, que eran los principales sospechosos, pues salieron impunes de todo. Aquí es cuando ya hablamos de la serie de Netflix, que a pesar de que sí, en cierto punto la serie es no una falta de respeto como tal, sino es una telenovela, es un tipo de telenovela, no se me hizo el tono más apropiado para un caso real que no es tan lejano a la actualidad. O sea, si lo piensas, la niña este año habría cumplido 15 años si no se hubiera muerto o la hubieran matado. Entonces la serie nos habla de algunos aspectos que son importantes a recalcar. Liga todo el caso a Enrique Peña Nieto, al expresidente de México, e incluso muchas personas más implicadas. Entonces vamos a hablar exactamente de las cosas que nos dijo la serie y cosas que ya más o menos con la historia que cuenta cuadran con la historia real. O bueno, la que debería ser la historia real. La serie no lo dice como tal y nadie lo va a decir como tal porque no hay pruebas y aparte, pues no, o sea, nos da a entender de alguna forma que los papás fueron los que mataron a la niña. O sea, no lo dicen tal cual, pero sí lo da a entender. Porque unas horas antes de que se encuentre el cuerpo de la niña, el papá dijo que sabía dónde podía encontrar el cuerpo y que lo iba a decir a cambio de que lo ayuden legalmente. Este es un punto muy importante en la serie. ¿Vieron la grabación filtrada que hubo en ese tiempo de la mamá diciéndole a la hija, o sea, porque eran la niña y la hermana, a la hermana de la niña que ya murió, evidentemente, diciéndole que ella tiene que decir que no sabe qué pasó, que nada más se perdió y ya? O sea, hay otra grabación que podría incriminar a los papás en la que el papá le dice a la mamá que no tienen pruebas. No dicen de qué, simplemente ahí se muere el audio, pero esa es una parte importante. Uno de los principales bueno, uno de los principales personajes de la serie es Luis Miranda Nava, que era la persona que le decía a Alberto Basbás, que en ese entonces era el procurador del Estado de México, que deje el caso como está, que la versión de que la niña se enrolló entre las sábanas y
rodó hacia abajo era la oficial y que ahí debía dejarlo, recordando que la niña tenía deficiencia motriz. A pesar de todo, en la serie se nos muestra algo importante que liga directamente este caso con el gobierno del Estado de México en ese entonces, en el cual el gobernador era Enrique Peña Nieto en el 2010, antes de que sea presidente de México, y es que se hizo todo el caso, se desestimó para proteger al papá. Eso se da a entender en la serie. Y lo primero que te preguntas es por qué quieren proteger al papá, y lo que se muestra es que el señor, el abuelo, el papá del papá, o sea, el abuelo de Paulette, era una persona que tenía como, o sea, vendía bienes raíces y tenía mucha relación con Enrique Peña. Este es un supuesto, o sea, no está comprobado del todo. Pero supuestamente Enrique Peña Nieto tenía muchos bienes comprados en colaboración con esta persona. Entonces, esa sería como la razón por la tanta insistencia. Se nos dice que Alfredo Castillo, que era el subprocurador del Estado de México en ese entonces, trabajando para Luis Miranda Nava, fue la persona responsable de armar toda la historia para que parezca que fue un accidente, haciendo que incluso el FBI dé por correcta la versión del accidente. Todo esto para que el papá no entre a la cárcel. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos especular? Lo que sacamos a partir de ahora es una especulación. Es que la mamá y con ayuda del papá mataron a la niña. Hay un tipo muerto porque según un perito que supuestamente desapareció, su primera versión fue que murió 3 o 5 días antes de encontrar el cuerpo, por lo que hay un tiempo en el que suponemos que estaba viva, que no se sabe dónde estaba. Sea lo que sea que se diga a partir de ahora, el caso fue desestimado, no hubo justicia como tal para la niña. Supuestamente fue subestimado por esta persona, Alfredo Castillo, que al final fue acusado de desviar fondos en su nuevo cargo a empresas fantasma. Enrique Peña Nieto, ya sabemos todo lo que pasó con ese señor. Ahora vive fuera del país y sería recordado como uno de los peores presidentes de México, no lo sé, pero uno de los más cortos de mente, por así decirlo, seguramente. Y Alfredo Basbás, que se nos muestra como la única persona que quería encontrar la verdad de lo que había pasado, pues tuvo un cargo en el CISEN. Al final sí se sabe que pasó algo, pero nunca sabremos exactamente el qué, porque como dije, al final se aceptó la versión del accidente, la cual para muchas personas, incluyéndome, no tiene mucho sentido que haya pasado. Entiendo que hay algunas teorías conspirativas, como por ejemplo de Pizzagate o de esas que hemos hablado, que no tienen mucho sentido, no se mantienen, pero la versión oficial que se nos muestra no se mantiene. O sea, la versión oficial tiene muchos inconsistencias, o sea, hay cosas que no están bien ahí. Pero como digo, nunca sabremos exactamente qué pasó. Entonces, hablando de la serie como tal, la serie es mala, es malita, pero como dije, se nos cuentan datos que son importantes para más o menos imaginarnos lo que pasó en ese entonces, pero eso no la exenta de que, por ejemplo, las actuaciones de algunos de los personajes son malísimas, o sea, pero malas. Aparte de que quiere como que tener un tono medio de comedia o algo así, yo creo que lo correcto para esta serie habría sido mantener un tono más o menos parecido al de Narcos o de Narcos México, que más o menos es una historia ficticia histórica, o sea, es lo que ellos creen que podría haber pasado, cambiando algunas cosas de la versión oficial y todo eso. Esa hubiera sido una buena forma de contar la historia. Hay algo que rescatar, que es un buen avance para las series hechas en producciones mexicanas, porque lo que se nos da a entender al final de la serie es que nadie en este caso era bueno. Ni la mamá, ni el papá, ni el procurador, ni el subprocurador, nadie era bueno. Ni siquiera el personaje de Regina Blandón, que era la periodista que estaba buscando la verdad, ni siquiera ella al final muestra ser como el héroe de la película, y como tal nadie es el villano. Al final todos tenían una versión que podrían haber mostrado para que la verdad salga a la luz, pero prefirieron verse por ellos mismos, o sea, cuidar sus intereses, guardarse lo que ellos tenían para así que el caso se quede con la versión que tenían y ya. Lo que creo que es algo bueno, más apegado a la realidad. O sea, nadie es muy bueno ni nadie es muy malo. Al final todos vieron por lo que ellos le interesaban, en pocas palabras. Es un avance muy bueno para las series hechas en México, porque no nos muestran el típico hecho de telenovela de que está el bueno muy bueno y el malo muy malo. O sea, simplemente todos son malos ahí. En su intento por mostrar un tono comedia, o sea, un tono más o menos gracioso, hicieron que todos los personajes sin excepción sean tontos. Y el más tonto de todos es Alfredo Basbás, el antiguo subprocurador del Estado de México.
Entiendo que en la vida real todos entorpecieron de cierta manera el caso para que se dé el resultado que se dio, pero de una forma tan absurda como se muestra en la serie es simplemente irreal. En conclusión, la serie es mala, las actuaciones son pésimas, pero la historia que cuenta es interesante. Si quieres saber un acercamiento o un roce a la verdadera historia de lo que pasó, pues sí es recomendable la serie, la verdad sí te entretiene. No creo que sea como tal una falta de respeto. La forma absurda de los personajes lo vi más como una crítica a la forma absurda en la que actuaron las autoridades de ese entonces, y pues eso se me hizo, o sea, malo porque la serie es mala, pero interesante de cierta forma si lo ves desde ese ángulo. Entonces, recomiendo la serie, pues sí. Y esa es mi conclusión. Bueno, no me queda más que decirles lo típico, que si les gustó, bueno, suscríbanse, denle like y compartan el video.